la Ya, presentación. ¿Sí? Ok. correcto, correcto. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Bienvenidas, señoritas estudiantes. Agradezco también la presencia de la doctora Liliana Seminario. Esta noche tenemos el gusto y el honor de tener como expositor en esta charla para el CECIGRA Derecho 2022 al doctor Ronald Cárdenas Krentz. Él es abogado, es abogado de la Universidad de Lima, profesor de la Facultad de Derecho de la UNIFE, Universidad de Lima y ESAN. Ha sido superintendente de la SUNAR, presidente del Consejo de Notariado, presidente del Consejo Nacional de Catastro, socio de CDGM Consultoría, experto en temas liberales, autor de diversas publicaciones, paz decano de la Facultad de Derecho y ahora gran y magnífico expositor de estas charlas sobre ética. Dejamos las palabras al doctor Cárdenas Krentz. Muchas gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias también por la invitación. Y si algo importante querían mencionar en mi currículum, yo creo que debían haber dicho que he sido profesor de la autora Patricia Montes. He tenido el gusto de ser su profesor de facultad, como he tenido el gusto de ser profesor de todas las promociones de la UNIFE. Así que pues, es un placer estar aquí, aceptar la invitación que me hace la oficina del CECIGRA de Derecho de nuestra facultad. Aprovecho para saludar a la doctora Seminario que nos acompaña y a mis alumnas que están aquí en esta reunión, aunque entiendo que también hay algunas personas que son de el turno especial que tiene la universidad, que no han sido mis alumnas y que pues en esta ocasión voy a tener la oportunidad de conocerlas siquiera de esta manera. Muy bien, vamos a hablar acerca de la ética y el servicio y el ejercicio de la profesión, pensando sobre todo en la actividad que vienen cumpliendo como CECIGRistas o las responsabilidades que han tenido o van a tener diferentes funciones o instituciones públicas y privadas. Si hablamos de la ética, podemos empezar con un estudio hecho por la revista Science, en donde dejaron una billetera tirada en distintas partes del mundo, ¿ya? A ver qué hacía la gente con esa billetera tirada. Y tenía un nombre de un dueño para volverla. Fíjense, de 40 países en donde se hizo, los últimos fuimos Perú, Marruecos y China. O sea, tenemos un serio problema, ¿no?, de corrupción, de falta de valores, ¿no? Y eso tenemos que enfrentar. Y es un problema en distintos sentidos, como vamos a tratar de mostrar aquí. Proética hace cada año encuestas sobre la corrupción. El principal problema es la delincuencia, que también tiene que ver con una forma de corrupción. El robo es una forma de corrupción, obviamente. En segundo lugar, aparece la corrupción. Entonces, la corrupción es un problema permanente que se manifiesta de distintas maneras. El año anterior, la corrupción era el principal problema, ¿no? Entonces, desde hace un tiempo la corrupción es siempre el primero o segundo problema y va a seguir ahí por un buen tiempo, lamentablemente, y tenemos que enfrentarla. La corrupción no es solamente una cuestión meramente teórica, filosófica o abstracta, tiene también una connotación económica. La primera ministra Ana Jara, el año 2014, informaba que cada año el Perú perdía casi 2% del PIB por culpa de corrupción. O sea, la corrupción significa más o menos 10.000 millones de soles anuales. Luego, Proética hizo otro estimado y calculaba que eran 33.800 millones de soles anuales. La Contraloría también ha hecho su estudio. Entonces son miles de millones que se pierden. Y esto demuestra que el problema de corrupción tiene un gran impacto económico. Y es algo que no se advierte mucho a veces. Si ustedes tienen algún familiar que se dedica a la construcción, pregúntenle. Si se hace un edificio, le va a caer un supuesto sindicato que les va a pedir que contraten unos trabajadores, que la mitad de ellos nunca van a ir, y si no, van a amenazar con algún daño a la obra o algún daño al responsable de esa. Si ustedes tienen familiares en Trujillo o en Chiclayo, donde hay muchos taxis, todos todos los taxistas tienen que pagar un cupo. Entonces, cada vuelta que dan, pagan, por decir, 2 soles, ¿no?, para que no les pase nada a sus vehículos. Y eso pasa a vista y paciencia de las autoridades. A esto se agrega que la gran mayoría de peruanos no respeta las leyes, ¿no? Hay un 82% de peruanos que no respetan la ley, solamente un 12% que respeta la ley. Y el mejor ejemplo de ello son las normas sobre la cuarentena.
Sabemos que no hay que ir a la playa, la gente va a la playa, ¿no es cierto? Sabemos que no hay que concurrir a lugares donde hay mucha gente, la gente se va a discotecas, se va a reuniones, juega tanga, etc. Entonces, ese es un serio problema que tenemos que enfrentar desde nuestra carrera de abogados. Todo esto se agrega que, si bien se reconoce que la ética es algo importante, algo necesario, aparece, como lo revela un estudio de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, aparece la ética como algo ideal, como algo deseable, pero en suspenso ante la fuerza de la realidad, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, y entonces pues no se cumplen las cosas. Por ejemplo, de repente pues ven ustedes que su papá dice qué barbaridad, es terrible esto. El fin de semana su papá se mete por menor, le quieren poner un papeleta y su papá, pero jefe, que mire esto que el otro, ¿no? Y entonces hay esa contradicción. Yo he escuchado, por ejemplo, mamás que decían a su hijo del colegio, tonto, si no sabes matemática, copia, no seas tonto. O sea que hay un problema de corrupción que no es solamente, o sea, en todos los niveles. La política es solamente una manifestación de la más grave, esto solamente es parte del problema. Entonces, con la corrupción ocurre que, pues, en realidad, no es solamente, porque se sabe, cuando la corrupción deja de ser un problema social para convertirse en parte del sistema, ahí la cosa está peor. Y ese es el nivel en donde estamos. O sea, no es que la corrupción, sino parte de lo étnico, es algo terrible que pase a otros. Nos hemos acostumbrado a la corrupción. Por ejemplo, una persona copia un ex y se ufana de eso. Si una UNIFE, por supuesto que no copia. Pero las demás universidades se copia y uno, yo he copiado, y con orgullo dice que he copiado. Alguien se mete en un concierto, es pagar, se ufana de ello. Y esto en todos los niveles sociales. Por ejemplo, hay un matrimonio, ¿no? Y de repente, pues está ahí la tía, ¿no? Que dice, hijita, ven, mete a la cola, ¿no es cierto? La gente calcula ahora llega el matrimonio, llega tarde para no y esto para la comunión, para lucirse ahí, que todos lo vean, ¿no es cierto? Y entonces, esto de la corrupción es un problema que se da en distintos ámbitos. Eh, Pasa también lo siguiente, yo fui a matrimonio de un amigo de origen japonés y había, a la hora del saludo, había cola y todo el mundo respetaba la cola. No había de acá que no era de eso. Y segundo, también había lo siguiente, había especie de una mesa ahí donde había una caja y la gente dejaba cosas, sobres ahí. Y ¿qué cosa será esto que deja este pedestal? Y pregunté a alguien que está ahí presente y me dijeron que eso era plata. Parece que en los matrimonios japoneses es costumbre de ir y dejar plata para los novios ahí. Entonces yo decía, si eso pasa en otro matrimonio en Lima, se roban hasta el pedestal, ¿no? Entonces, el problema de la corrupción es bastante serio, se da en todos los niveles, es un problema que se ha vuelto algo inherente a la sociedad y que por eso tenemos que enfrentar. Entonces, aquí tenemos el problema, nos hemos acostumbrado a la corrupción, entonces hay una tolerancia a la corrupción. La gente se ha acostumbrado a la corrupción y entonces ya no se escandaliza, inclusive muchas veces. Eh, eh, Esto es algo bastante sintomático. Ahora, a propósito de cosas sintomáticas, debo decirle a la doctora Montes que aquí me avisa. ¿Ya? Por lo pronto tengo un problema con las diapositivas, pero no importa, vamos avanzando. En esto de la corrupción, entonces, el peor problema no es que exista corrupción en la sociedad, sino que la corrupción termina siendo parte de la sociedad. Y entonces al principio nos indignamos con la corrupción, qué barbaridad, que esto, que el otro. Y ya después nos resignamos, bueno, ¿qué se va a hacer? Ya después nos volvemos indiferentes. Ya después tolerantes y al final muchas veces aprobando estas prácticas corruptivas, algo que no podemos dejar así nomás. Es un problema respecto al cual no podemos ser indiferentes. Entonces, ocurre que hay una tolerancia a la corrupción. Proética ha hecho distintos estudios sobre qué tanto la gente tolera la corrupción y los resultados son dramáticos. Las personas aceptan la corrupción en un alto grado o más o menos, y son muy pocos los que la rechazan de plano. Y lo hace Proética poniendo distintos ejemplos. Miren ustedes que, a ver,
Si ustedes quieren tener muchos amigos, quieren ustedes tener un montón de amigos, cuando asuman un cargo público van a ver la cantidad de amigos que le van a aparecer. Ustedes quieren conocer a toda su familia, quieren asumir un importante cargo público y van a aparecer todos sus familiares habidos y por haber para pedirles un favor, por supuesto, luego de felicitarlos. Si por ejemplo, una persona recibe vuelto de más, ¿no? Le han dado vuelto de más cuando fue a comprar algo, y esta persona recibe ese dinero y se da cuenta que se sigue yendo hasta la puerta, ¿no? Y uy, me han dado de más, y sigue caminando hasta la puerta. Entonces, hay muchas veces las personas se aplican, en psicología se llama la psicología del autoengaño. Entonces la persona recibe el vuelto de más y aplica el argumento del tonto, ¿no? ¿Cuál es? Dice, uy, no, seguramente yo me he equivocado, ¿no? No, yo me equivoqué, yo pensé que pagué con un billete tal, pero en verdad pagué con otro billete, porque la cajera que se va a confundir soy yo, y entonces me voy. O el argumento de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Esta vez me tocó a mí, me aprovecho, ¿no? O también hay el argumento religioso, ¿no? Gracias, Diosito, ¿no? Entonces, que Dios ha hecho que la chica me dé vuelto de más y que Dios le va a poner esa plata a esa chica en su caja para que después no tenga problemas, ¿no? Muchas veces recurrimos a esto, a esta psicología del autoengaño para tratar de justificar nuestros actos. Y entonces tenemos este problema, la tolerancia a la corrupción, parece. Incluye los estudios de proética, incluyen, por ejemplo, eh, preguntas sobre si la gente estaría dispuesta a una atención de un servicio público. La mayoría dice que sí. Si usted cree que, por ejemplo, uno tiene el deber de ayudar a la familia cuando asume un cargo público, también mucha gente piensa que sí, que uno tiene ese técnica, una alta tolerancia a la corrupción. Y 6% es tolerante a medias, ¿no? Por ejemplo, preguntan a la gente, ¿a usted le parece que un funcionario público favorezca a sus parientes? A sus parientes, 8% tiene alta tolerancia. Tolerancia media, 68%. Solo un 23% está en contra de esto. Fíjense, la gente piensa que si ustedes asumen un cargo público, tienen que ayudar a la familia. Ayuda a mi familia diciéndole, oye, por si acaso, ¿qué curso? Preséntate. Pero no hablar con alguien para que lo contraten. Mover las cosas para que gane tal persona, de eso no se trata. Puedo capacitarlo, asesorarlo, darle recomendaciones a la persona, pero eso es lo que corresponde. Dar obsequio para agilizar un trámite público, solo 20% de personas lo rechazan. O sea, 80% está de acuerdo. Pagar propina para que perdonen una multa, solo 18% está en contra, 82% está de acuerdo. Y ustedes recordarán que en el anterior Congreso había el Comepollo, ¿no es cierto? Congresista Robaluz y una serie de congresistas roban luz. Fíjense, le a la gente, ¿usted está de acuerdo en que uno robe servicios públicos? 25% está de acuerdo. 25% no lo rechaza. ¿Eh? O sea, perdón, al revés, 25% lo rechaza. Hay un 74% que, bueno, pues, y entonces roba luz el señor que tiene su puesto en el mercado o roba luz el señor que tiene su casa de playa y quiere tener luz sin pagar. 7 de cada 10 peruanos son tolerantes a la corrupción. 7 de cada 10. Y esa es una grande tragedia social que tenemos. Un editor pues, consignaba datos, ¿no? En cuanto al ejemplo de la billetera. 75 que es aceptable o tolerable quedarse con una billetera ajena, aun cuando tenga nombre de su dueño. 82% de personas piensan que es aceptable o tolerable no pedir. 80% piensa que es aceptable quedarse con el vuelto que a uno le dan de más. Todo esto tiene que ver con una crisis de valores, como lo graficara el genial Quino, que en paz descanse, ¿no? Una crisis donde en vez de las piernas pensamos en el carro, el cerebro, la computadora, el contacto humano es el celular, la cultura, son estos programas, entre comillas, cómicos de televisión. El prójimo a quien amar es uno mismo. Los ideales, la moral, la honestidad, todo eso está en la basura. Dios está en un billete. Y finalmente uno dice como padre, ¿no? Es importante que uno en el niño conozca cómo es un problema, claro, porque queremos nosotros que nuestros hijos sean buenos. Pero ¿qué hacemos si nuestros hijos son buenos en un mundo donde todos son malos? Miren, mis sobrinos mayores eran chiquitos, un día jugaban memorias de los dos. Ese juego de uno voltea la tarjeta y te tiene que encontrar la tarjeta igualita, ¿no? Y entonces mi sobrino la tarjeta
Y mi sobrina le decía, aquí está la otra, aquí está la otra. Y decía, ah, sobrina. A rato le tocaba el turno a mi sobrina. Y mi sobrina también lo decía, pero qué punto, ¿no? ¿Por qué le dice, no? ¿Por qué le dice cómo va a ganar? Pero sin embargo lo seguí mirando y me percaté que los dos eran felices ayudándose. Y yo dije, caramba, qué bonito que se ayuden en vez de pelear, en vez de que estén compitiendo por ver quién gana, entre los dos se ayudaban. Y entonces me dieron una gran lección, aunque después también me dieron una gran duda. Yo decía, ¿los debo sacar, entre comillas, del error o no? Porque mañana más tarde van a jugar con otros niños y mis sobrinos, otros niños, le van a decir dónde está la tarjetita, pero ellos no se lo van a decir. Y entonces viene el dilema de uno como padre. Uno quiere que sus niños sean inocentes, un niño debe vivir su inocencia como niño que es, pero ¿qué hacemos en un mundo que está tan corrompido, donde inclusive los niños, o por lo menos, ya no son niños tanto tiempo como eran antes, ¿no? Por eso es que no es una tarea sencilla. Es importante, por eso, el formar a nuestros hijos, sobre todo como personas, y formarnos nosotros mismos también. Porque de repente nuestros papás no lo saben hacer, o de repente tuvimos la suerte de que nuestros papás no eran buenas personas, o que no lo tuvimos. Lo cierto es que nuestro propósito como personas es tratar de acercarnos más a que haya una concordancia entre lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos. Hay personas que dicen, yo soy demócrata, yo no digo, ¿no? Y sin embargo, en la casa a la empleada le dan para que coma pues la comida de anteayer que está guardada en el frigider, o la almuerza en un rinconcito de la cocina, ¿no? ¿No? Hay eso de eso, hay esa contradicción. Gente que dice una cosa y hace. Entonces, un propósito fundamental como persona es tratar de que haya una concordancia entre lo que somos de verdad. Y aquí es un valor, integridad. La integridad se puede definir la armonía entre el ser y el hacer. En la medida que esa relación en un contexto de valores, podemos hablar de integridad. Y una definición nos dice, la integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Eso es la integridad. Eso es la integridad. No tiene ningún mérito, no tiene ningún mérito cumplir la ley cuando nos están vigilando. No tiene no copiar en un examen cuando está vigilando. No tiene mérito no coimear cuando hay una cámara que me está mirando. Lo que tiene mérito es no copiar cuando puedo copiar. Lo que tiene mérito es no coimear cuando puedo coimear. La integridad entonces significa por eso hacer lo correcto aunque nadie lo esté mirando. Eso es la integridad. Eso es la integridad. Y esto es algo muy importante. Tenemos que promover la integridad en el ejercicio de la profesión, en el sector público, en el sector privado. Y se puede decir que la integridad es un valor, es una virtud, es un bien que se relaciona con la dignidad que tenemos como seres humanos. Y tiene que ver también con la responsabilidad, con el compromiso en el cumplimiento de nuestros deberes. Miren, ustedes que son cecidiristas, se habrán dado cuenta que si ustedes hacen su cecidia en un lugar donde antes hubo una chica de Unife, ¿ya? Los van a recibir con los brazos abiertos, los van a recibir. Porque hay una imagen que tienen nuestras alumnas, hay un concepto que tienen nuestras alumnas, un concepto de integridad. Porque alumnas en sus responsabilidades pues, en ser responsables, comprometidas con el trabajo, honestas. Y eso sirve para que las siguientes generaciones tengan las puertas abiertas. Hay instituciones que dicen, yo no quiero gente de esta universidad porque vieron el tipo de alumnos que les tocaba. No es el caso de nuestra universidad. Y entonces, por eso es muy importante también que ustedes con su trabajo alimenten y prolonguen la imagen, como estoy seguro que ustedes lo hacen. La integridad tiene que ver con ser fiel a los sentimientos, valores y compromisos. Si uno tiene un compromiso, tiene que cumplir. Y uno tiene que ser consecuente con los valores para así tratar de hacer mejor las cosas. Por lo menos hacerlo mejor que lo que han hecho mi generación o otras generaciones anteriores. Ahora, ¿por qué es importante la ética? Porque en una sociedad en cambio, y estamos en una sociedad en cambio, la ética es un llamado a preservar aquello verdaderamente valioso. En estos momentos están cambiando las estructuras políticas en el mundo a raíz de este asunto del coronavirus y otros problemas que vienen de antes. Entonces se está generando un nuevo orden a nivel internacional, a nivel social también hay algunos cambios que se vienen dando. Y en ese contexto
La ética es adaptado a los tiempos, adaptado a las circunstancias. No todo cambia. Bueno, hay cambios que hay que promover, hay cambios que hay que aplaudir. Ahora, hay otros cambios que de repente más bien hay que combatir. Tampoco se trata de dejarnos entregar, simplemente dejarnos llevar por la ola del cambio así a ciegas. Un poco lo que está pasando en Chile. En Chile, ustedes acaban de ver que se va a hacer una nueva constitución. Van a ver que al final no va a solucionar nada y las cosas van a ser peor. Pero, en fin, ¿qué cosa es pensar éticamente? Una definición de la ética muy sencilla puede ser: la ética es pensar en el otro. Eso es la ética. La ética es pensar en el otro. Entonces, un cuadro en la puerta de un garaje porque tengo que pensar en el otro, el señor que está ahí. Si yo me encuentro un reloj y veo el nombre del dueño, si puedo sacar la vuelta a mi pareja también, ahí está la ética, pensar en el otro. No en el otro, la otra pareja, no, sino la otra persona. Pensar en el otro es lo que nos convierte de simples individuos en personas. Entramos en una idea fundamental de la ética. La ética tiene que ver con la posibilidad de elegir. El ser humano es el ser que toma decisiones. Y entonces cuando tomamos decisiones podemos tomarlas de acuerdo a ciertos valores o de acuerdo a cosas que no son valores. Podemos decidir en función del bien o en función del mal, en función de los intereses de todo, en función de los intereses. La ética tiene que ver con esa posibilidad. Por eso la ética se relaciona con la libertad. Y entonces, la libertad no es hacer lo que me da la gana, sino hacer lo que debo hacer, respetando los derechos de los demás. Ahora, sobre la ética y la moral muchas veces se tratan como sinónimos, aunque también se puede decir que la ética es el estudio de la moral, ¿no? Técnicamente se puede distinguir así. Pero para efectos de esta presentación, podemos decir que, bueno, la moral, la ética, puede definirse como un conjunto de principios y normas que rigen la conducta de las personas en ejercicio de su libertad. Veamos algunos elementos. La ética se elige a las personas, no se elige a los animales, ¿no? Los animales no tienen la conciencia que tenemos nosotros, no tienen incluso razón que tenemos nosotros. Pero además se elige a la conducta de las personas en ejercicio de su libertad. Si, por ejemplo, una persona pues, está manejando dopada, porque la doparon unos delincuentes, es muy distinto a que se maneja así porque se ha emborrachado. Es muy distinto. La ética tiene que ver con la libertad. Si yo tengo un ataque de epilepsia y producto del ataque boto una computadora de la universidad, es muy distinto a que bote la computadora porque me molesté con una alumna porque se lo jalaba en su examen, ¿no? Es muy distinto. La ética tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Si por eso un loco va por la calle desnudo, nadie lo puede criticar moralmente, porque el hombre no puede ejercer, está loco, no puede razonar. Ahora, si una persona sabiendo, bueno, es otra cosa. Pero aquí hay que distinguir lo siguiente. La ética tiene que ver entonces con la conducta de los seres humanos en libertad, es decir, pero hay decisiones y decisiones. Si yo tengo que elegir si me como un helado de fresa o uno de vainilla, es una decisión, ejercicio de mi libertad, pero no es una decisión moral. Cuando en esa decisión entran valores morales, entran referentes morales, ahí se vuelve una decisión ética. Si yo, por ejemplo, voy a comprar de repente en Plaza Vea, porque está más cerca de mi casa que igual, pero si de repente yo digo, yo voy a comprar en Plaza Vea porque es de peruanos y esta empresa es de extranjero de tal país, ahí se vuelve una decisión moral. Si yo compro un helado en esta tienda porque el sabor es rico, no es una decisión moral. Si compro en esta tienda porque de repente es frío, entonces ya se vuelve de repente. Entonces la ética o la moral, como vamos a hablar aquí, es un conjunto de principios y normas que rigen nuestras conductas en el ejercicio de la libertad y en función a la realidad del concepto de la ética. Sobre la ética pública, el artículo 3 del Reglamento del Código de Ética de la Función Pública dice que es el desempeño de los empleados públicos en observancia de valores, principios y deberes que garantice el profesionalismo y la eficacia en el ejercicio de la función pública. Si están ustedes seguidos, es bueno darle una mirada al Código de Ética de la Función Pública y a su reglamento, si es que no lo han visto ya, ¿no? Para conocer cuáles son las pautas. Pero también aquí es importante decirles a ustedes que están en el área pública que
hay algunas tribulaciones, algunas disquisiciones, dudas existenciales, problemas que tiene uno en el sector. Yo he tenido la suerte de trabajar en el sector público durante ha sido un honor servir a mi país en el sector público. Y entonces eso permite que uno vea las cosas desde el otro lado, ¿no? Uno tenga las dos perspectivas, la de que está acá y la que está acá, la que está frente al escritorio y la que está al otro lado. Y entonces aquí algunas tribulaciones, ustedes algunas identificarán con algunas de ellas. Por ejemplo, fíjense, primero, excesivo legal. Después resulta que voy a Metro y veo que están baratísimos los lápices y quiero que compren para toda la bolsa de valores o por todo el BCR, quiero que compren lápices de Wong que están baratísimos de Metro. Mire, no, doctor, usted tiene que hacer un trámite, tiene que hacer esto, hasta que haga todo el trámite ya desapareció la tienda. Excesivo legalismo, ¿no? Y esto, por ejemplo, ¿no? Una resolución para que salga tiene que tener 30 sellos. El doctor Pedro Coronado, que fue presidente del BCR, cada que un día llegó a su despacho una resolución que tenía un error serio, pero la resolución venía con 17 sellos, había pasado por 17 funcionarios y nadie se dio cuenta del error. Entonces él fue donde el funcionario pidió, dice, doctor, y este error, tiene razón, se me pasó, pero ¿cómo que se le pasó? Lo que pasa es que como esta resolución la misma de 16 personas, yo no la revisé. Ah, ya, dice el doctor, no, está bien. Va donde el que puso el sello 16, oiga, ¿y este sello? Y le dice, uy, se me pasó, disculpe usted, doctor, pero ¿cómo se le pasó? Dice, no, es que todo esto lo vieron antes 15 personas. Y así llegamos del número 10 y le hace ver el presidente del error y dice, doctor, disculpe, lo que pasa es que no revisé bien porque esto lo vieron antes que yo 10 personas, ¿no? Y todo el mundo, pues, daba la misma explicación parecida. Llega el doctor Coronado, donde el primerito dice, doctor, ¿usted ha hecho esta resolución? Sí, yo la he hecho. ¿Y no se da cuenta de este error? A ver, uy, sí, tiene razón, doctor, hay un error. ¿Y cómo es posible que esto se haya equivocado? ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo el hombre? No, doctor, lo que pasa es que como esto después de mí lo ven 16 personas después, yo ya no lo vi, ¿no? Entonces, hay ese problema, el excesivo legalismo, el formalismo en el sector público es terrible y es fatal. Las trabas burocráticas, miren, yo trabajé un tiempo como asesor de RENIEC, ¿ya? Presenté su papel y presenté todos mis papeles, pero no salió, pero ¿por qué no salió mi contrato? Ya tengo más de un doctor, es que falta algo. RENIEC, ¿qué falta? Su DNI. ¿Cómo que mi DNI? Pero ustedes son RENIEC, ustedes tienen mi DNI. No, usted tiene que presentarlo. Pero ustedes lo tienen. Estoy trabajando para ustedes y ustedes son RENIEC. No, tiene usted que traer su DNI. Y tuve que llevar la fotocopia de mi DNI para que sacara mi contrato. ¿Ya? Intromisión política también, ¿no? La intervención política puede ser muy fuerte. Yo he dicho que yo trabajaba en el Estado y si yo renuncié fue por un asunto de una intervención política, ¿no? Que puede ser a veces terrible, ¿no? Y son los monstruos que hay en el sector público. A menos politización, mejores instituciones. Las instituciones que mejor funcionan, las instituciones estatales que mejor funcionan, son las menos políticas. Entonces se comienza a politizar, se viene abajo. Ahora, otras articulaciones que hay aquí. Fíjense que en esto también pasa a veces cuando uno trabaja en el Estado, que se encuentra con el problema de que los recursos no alcanzan, ¿no? Hay una insuficiencia de recursos enorme, rigidez de las normas laborales, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Por ejemplo, falta contratar a alguien, pero no se puede contratar. ¿Por qué? Porque no hay plaza en el mercado. Yo me acuerdo que necesitamos contratar unas personas en la SUNAR y entonces me dijeron, no se puede. ¿Por qué? Porque no hay plaza en el CAP. ¿Y qué hacemos para que haya plaza en el CAP? Ya, pues hagámoslo, mejor no. Si vamos del presidente y decirle que necesitamos contratar a 3 secretarias más, pero me va a decir que contratemos a 6 para ver si así entra gente del partido. ¿Ya? Esas cosas pasan, ¿no? A veces nos llama la atención, pero ¿por qué a mi hermano no lo contratan? Lo tienen con un contrato que se renueva cada 6 meses, ¿por qué no lo contratan? ¿Por qué no lo nombran? A veces no es que la institución sea mala, sino porque como no existe la plaza, no lo pueden contratar, ¿no? Pese a que es una persona en la labor. Falta de estímulos para los trabajadores más talentosos. Ese es otro problema en muchas instituciones del sector público. No en todas, pero sí en muchas, ¿no? Entonces, de repente, en una institución del Estado, por Navidad me dan un sueldo y en otra me dan 300 soles, ¿no? Y claro, eso hace que mucha gente buena se vaya al sector público.
Iniciativas legales poco consistentes, a veces, por ejemplo, la ley de lobbies, que debe haber sido un éxito, en verdad fue una ley bastante ingenua, porque, por ejemplo, la ley de lobbies es que si yo alguien tenía que anotarlo y tenía que reportar eso a registro de lobbies, cada reunión que he tenido, en verdad era una norma bastante impracticable, ¿no? Y por eso finalmente, pues, quedó bien el desarrollo y la creatividad, ¿no? Miren, en Ayacucho, un alcalde tenía que repartir leche para niños, el programa de leche. Resulta que para repartir la leche, él tenía un camioncito en la municipalidad. Pero el camión se malogró y no había cómo arreglarlo. No había cómo arreglarlo. Y el alcalde, entonces, ¿qué hizo? Con la plata de la leche, compró un camioncito para repartir la leche. ¿Qué pasó? Se enteró la Contraloría y le abrieron un proceso. ¿Por qué? Por malversación. ¿Por qué usted usó el dinero de la leche para comprar un camión? El alcalde dijo, pero es que no tenía plata, pues. Pero señor, si yo no compraba el camión, la leche no se repartía. Y si no se repartía la leche se malograba. Y me iban a echar la culpa a mí también. Y los niños se iban a quedar sin su leche. Ah, no, no, señor, no puede ser, ¿no? Y lo sancionaron al pobre alcalde. Lo sancionaron. No hubo ninguna mala. También en el sector público, bueno, pues les decía, ¿no? Esto de ganar amigos, ¿no? Yo me acuerdo, cuando estaba en la zona de la superintendencia, por ejemplo, me acuerdo que apareció un amigo y me invitaba a almorzar. Y yo decía, ya vamos, así, ya vamos, nunca fuimos. Por supuesto, dejé el cargo, nunca más me llamó. Me acuerdo que eran quien almorzar. ¿Para qué? Si recién he llegado, pues yo llegué el 21 de agosto y mi cumpleaños. ¿Para qué quieren celebrar conmigo mi cumpleaños si ni me conocen? No, 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 diles que no. Dile que recién he llegado, estoy ocupado. Al año siguiente, ya tenía un año de trabajo, todos los clientes quieren almorzar con usted por su cumpleaños. Y a mí no me gustaba porque yo decía, en primer lugar, el almuerzo era el único ratito que iba a mi casa y veníamos a venir. En segundo lugar, porque yo sentía que por obligación te van a ir cumpleaños, yo también tenía que ir al cumpleaños de ellos, y la verdad no tengo tiempo, inventé un pretexto. Siguiente año, otra vez lo mismo, le dije a mi secretaria, mira, siguiente a los jefes, dile que les agradezco muchísimo la invitación, pero como iba mejor, cumpleaños, ahí almorzamos todos juntos, ¿ya? Ahí almorzamos, ahí auto. Muy bien, toda la gente de acuerdo. Bueno, dejé el cargo el año 2005. Han pasado 15 años y, por supuesto, ninguno me ha invitado a almorzar por mi cumpleaños. Pero esas cosas pasan, ¿no? Ocurre. Bueno, la cantidad que puede haber en Poder Judicial, ¿no es cierto? La cantidad es terrible. Inestabilidad permanente, sobre todo en las instituciones politizadas. Vean ustedes cuántos ministros del Interior hemos tenido. En el sector salud, en plena hemos hecho cambios de ministros, ¿no es cierto? Cuando debería haber una estabilidad, pero en fin, ese es todo un parte. Ausencia de una carrera profesional en muchas entidades. En muchas entidades no hay carrera, entonces no hay ese incentivo a hacer carrera, ¿no? Y llegar a ser nombrado en tal puesto y ahí hacen diferencia de beneficios económicos, ¿no? Los trabajadores en Navidad reciben canasta, reciben pago y otros reciben una tarjeta, ¿no? Entonces depende pues qué régimen laboral tengo para ver qué beneficios tengo y eso genera una serie de injusticias. Si queremos corregir el Estado, lo primero es corregir el tema laboral, que eso es fatal. Pero hay otra cosa. Si ustedes hacen algo muy rápido, esta chica ha hecho muy rápido, seguramente le han pasado plata, por eso lo ha hecho rápido. Si ustedes se demoran, seguramente la han coñado. O sea, si uno hace muy rápido, muy despacio, igual lo critican a uno. La gente siempre critica a uno. Y eso es terrible, ¿no? Terrible estos prejuicios que hay de una persona trabajaba en el Banco Continental hace varios años, y esta persona se dio cuenta en un momento sospechosos y avisó a la policía. La policía descubrió que había una banda que lavaba dinero. ¿Qué hizo la banda? Dijo que el cajero era parte de la banda, para ensartarlo como venganza. Entonces era injusto, pero al cajero no lo detuvieron. La abogada del cajero se va a hablar con la fiscal y le cuenta la historia. Mire, el cajero es inocente. Al cajero lo han metido en la colada los delincuentes como venganza.
En verdad eres inocente. ¿Qué cosa dijo la fiscal? Le dijo a la abogada, mire doctora, tiene usted razón, yo le creo. Yo le creo. Ah, muchas gracias. Entonces, por favor, pues pida que liberen a mi patrocinado. Pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque como es un caso de drogas, porque la droga que hay por medio, si yo suelto a una persona, van a decir que me han coimeado. Por eso no lo puedo soltar. Y el pobre hombre estuvo en la cárcel un tiempo, hasta que finalmente salió. ¿Ya? ¿Ven ustedes, estas cosas pasan a veces en el Estado? Sí, pasan. Y estas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. El tema de los padrinos, la vara, los recomendados, ¿no? También hay esas cosas en muchos lugares, todavía hay, lamentablemente. La idea de que uno tiene que servir a la familia, ¿no? Es otro tema bien delicado. O sea, hay gente que cree que porque ustedes asumen un cargo público, como decía hace un rato, ustedes tienen obligación de darle trabajo a sus primos. No es así, pues, no es así. No es que uno se sobre nada, sino que, pues, bueno, los cargos se ganan en función de los méritos de una persona. Las tarjetas, las fotos de otros recursos. Antes bien común el tarjetazo, gente que pide una tarjeta y con esa tarjeta se presenta, mire, vengo de parte del doctor fulano. Hoy día no es tanto, pero por ejemplo las fotos. En el Poder Judicial, por ejemplo, a veces hay ceremonias por el día del juez, que suelen ser bastante aburridas. Pero hay gente que va y que no son jueces. ¿Y para qué van? Se van para que después de soplarse todas, se acercan, por ejemplo, al presidente de la Corte Superior, ¿no? Y muy seriamente, doctor, disculpe usted, ¿puedo tomarme una foto? Y el presidente de la Corte, gentilmente, ah, sí, claro. Y entonces viene el tipo, se para al lado del presidente de la Corte y dice, oye, toma la foto, ya. Y cuando toma la foto, ¡pum!, abraza al presidente. ¿Para qué? Para después decir, mira, el presidente de la Corte es mi pata. Seguro, mentira. No, no, verdad, mi pata. A ver, demuéstrame. Acá está, mire esta foto, aquí estamos abrazados. Ya, esas cosas pasan, ¿no? La gente se las sabe todas. Y uno tiene que andar por eso siempre muy en guardia, uno tiene que tener cuidado. En el tema laboral, entonces, la situación genera que hay una permanente fuga de talentos. Ojalá que ustedes que están en CECIRA, ojalá que algunos de ustedes se animen a quedarse en el Estado si encuentran las condiciones, por supuesto, necesarias por el bien del país. Gente que tiene que buscar un segundo empleo, lo que va a impedir que se dedique evidentemente al primero, es lo que pasa con muchos maestros, enseñan en la mañana en un colegio del Estado, y en la tarde están en otro sitio, y en la noche están en otro sitio, y eso afecta la calidad de su trabajo, pero no les queda otra porque no alcanza el dinero. Otro problema, la indiferencia, ¿no? La adaptación a la rutina, es lo peor que pueden hacer, ¿no? Que su trabajo se vuelva rutinario. Eviten eso, eviten. Si su trabajo se vuelve rutinario, cambien de trabajo, pues. Cambien de trabajo. La desmotivación, la desidia, ¿no? Claro, uno se siente desmotivado, da cólera a muchas cosas. Sí, da cólera a muchas cosas, pues. Ya, pero uno tiene que seguir adelante, pues, ¿no? Y a veces lo único que hará es renunciar. A veces lo único que hay es renunciar. Y puede ser lo más digno renunciar. También aquí, compensar situación con actos indebidos, ¿no? La gente dice, bueno, como me pagan poco, entonces yo me llevo esta lapiceros a mi casa. Como me pagan poco, me llevo esta tal cosa a mi casa. Tampoco se trata de eso, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? No, pues no hay esa compensación, no es eso muy honesto que digamos. Y aquí hay otra cuestión. Hay mucha gente que dice, los peruanos son impuntuales por naturaleza. Mentira, los peruanos no son impuntuales. No, no son impuntuales. No, no son impuntuales. No estás escuchando mal. No son impuntuales. Una prueba de que los peruanos no son impuntuales. Cuando quieren, ya. Ustedes a cualquier institución pública en donde el horario de atención sea hasta las 5. Van ustedes a las 4:55 y ya no los atienden. A las 5 ya está todo el mundo marcando dedos. Ahí sí, todo el mundo es puntual. Todo el mundo es puntual. Entonces, si la gente no es puntual, no es que gene, no es porque no quiere. Cuando la gente quiere ser puntual, es muy puntual. Es recontra puntual, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, aquí hay un problema también de idiosincrasia, ¿no? Esa idiosincrasia hace también que de repente acá en Lima cruzamos por el medio de la pista, pero de repente nos vamos a Estados Unidos, ahí sí respetamos las señales de tránsito, ¿no? Nos convertimos en unos ciudadanos ejemplares. Ahora, algunas sugerencias en esto de ser un abogado y no morir en el intento, ¿no? Bueno, aquí hay varias cosas que hay que tener presente. Ser honesto no es fácil ser honesto, no es fácil. Bueno, hay muchas presiones, enorme cantidad de presiones. Hay que saber tolerar esas presiones, ¿no? Ser honesto es un arte. Cuenta una historia de un vuelo de aviación de British Airways en donde una señora llama a la azafata y dice, señorita, quiero que me cambie de sitio. Y dice, ¿por qué quiere cambiar de sitio? No, es que estoy un poquito incómoda y da una miradita al costado. ¿Qué pasaba? Que a la señora había un hombre alto, moreno, ¿no?
estaba, le molestaba. Me miró así, ¿no? Despectivamente. La azafata tiene que ser siempre muy amable y dice, señora, voy a ver si hay otro sitio. Pero la azafata regresa, señora, o sea, qué mala suerte. No hay ningún sitio. Señora, Inciterita, mire usted bien, el avión es grande, por ahí debe haber un sitio, ya está bien, voy a revisar nuevamente, señora, por si acaso. Vaya usted. La azafata regresa a los 10 minutos. Y dice, señora, te tengo una buena noticia. Ah, cuénteme, hay un sitio vacío en primera. Sí, sí. Y he hablado con el capitán, ¿no? El capitán del vuelo, ¿no? Y le he explicado, y me ha dicho que en esta aerolínea los pasajeros tienen que viajar contentos, tienen que bajar felices, tranquilos. Y entonces la señora empieza a agarrar sus cosas para cambiarse de sitio. Y la zapata dice, no, no, señor, usted se queda. Señor, le dice al moreno que estaba al lado, me acompañó a la primera y se lo llevó al señor. Fíjense cómo en esta historia, la Santa, sin decirle nada a la señora, le dijo, usted es una vieja idiota, ¿no? Discriminadora, racista. Los pasajeros que estaban alrededor de la escena, que contemplaban algo molestos al principio que ofrezca esta señora, pues claro, no se rieron por respeto, ¿no? Pero una sonrisa de preparación, bien hecho, ¿no? En este caso, fíjense, ¿no? Estas personas actuaron con mucha inteligencia, tanto así que la compañía las premió. Hay otra historia que cuenta que en la Edad Media había un rey que era malo y un hombre que era bueno, que ponía en evidencia algunas cosas. Entonces el rey inventa un delito y lo acusa a este buen hombre. El hombre es procesado, pero no habían pruebas. Entonces el rey dice, bueno, como no estamos seguros si el acusado es culpable o inocente, vamos a dejar que Dios decida. Porque Dios decide cómo. Y dice, sí, vamos a hacer lo siguiente, acá tengo 2 papelitos, aquí voy a poner culpable y acá inocente. Y entonces lo que salga al azar será la voluntad de Dios. El acusado, que además de ser bueno era inteligente, se dio cuenta de lo que pasaba. Que el rey tramposamente en los 2 papelitos había puesto culpable, para que cuando agarrara el papelito el acusado diga culpable. Entonces, ¿qué hizo el acusado? Cuando el rey le dice, escoge, el hombre agarra un papelito y no se lo come. Y entonces, ¿por qué te lo has comido? Ahora, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Y el hombre dice, abre el otro papelito. ¿Ya? Entonces, pues digo, ser honesto es también un arte, no es fácil, no es fácil. Yo le diría a ustedes que si en su trabajo ustedes encuentran problemas de corrupción, bueno, cuenten en la facultad. En la facultad tienen ustedes personas que la van y la van a saber orientar. Está la autora Montes, está la autora Vidal, está la autora Seminario. ¿Ah? Tienen ustedes, tienen toda la facultad, está llena también. Bien, tienen de acuerdo, en el poder. Y entonces había un problema de corrupción. Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con el Ministerio de Justicia y pum, la cambiamos de sitio. Y ahí salió el problema. Entonces, miren, acá hay un problema también. Si uno empezando la carrera cae en la corrupción, olvídense, después va a seguir y va a seguir. Va a ser peor. Acuérdense que hay una frase que dice, la mujer del César no solamente debe ser honesta, sino también para echarlo. ¿No? Hay que evitar cualquier suspicacia. Hay que evitar cualquier suspicacia. Si yo trabajo en una municipalidad y una señora que está agradecida porque la atendí sin hacer ninguna trampa, ninguna penal legulillada, ni nada por el estilo, ¿no? Yo atendí a la señora como debía ser. Y la señora viene y me trae, pues, de regalo, pues, me trae pan, yo no la debo aceptar. Pero si yo no le he pedido, igual no la debo aceptar. Porque la gente que ve eso va a pensar, así funciona. Por eso digo, la mujer de César no solamente de ser honesta, sino para serlo. Y aunque uno se pierde en el camino, una buena cuidar esa imagen que uno tiene. Hay que anticiparse los problemas, uno tiene que estar atento. Y antes de que pase algo, como te ven, te tratan. ¿Qué quiere decir esto? Miren, si una persona es honesta, es más difícil que la quieran corromper. La gente por lo general sabe con quién se mete. La gente sabe a quién. A las personas honestas es más difícil que intenten coñarlas. Es más difícil que lo hagan. Entonces, si la gente desde el principio saben que ustedes son personas
personas correctas, entonces va a ser bien, no va a ser tan común por lo menos que la quieran corromper. En el camino puede ser que aparezca, seguramente que sí, pero, pero hay menos posibilidades en la medida que ustedes vayan creando su propia imagen como personas. Y aquí viene otra cosa importante para ustedes. Algunas personas tienen la suerte de tener un papá que es abogado, un padrino que es abogado, y él me sirve de contacto con otros abogados. Ustedes, como yo no, de repente no tenemos ningún contacto en la familia que sean abogados. Pero ustedes, a lo largo de su carrera, a lo largo de los 12 ciclos de su carrera, van a tener por lo menos 50 profesores. Ahí tienen 50 personas que las conocen, ahí tienen 50 contactos. Si ustedes son buenas alumnas, ustedes son buenas alumnas, entonces sus profesores van a saber reconocerlas, van a saber quiénes son ustedes. Y entonces ahí construyen sus contactos en el ámbito jurídico. Y es algo que hay que trabajar. Uno empieza a desarrollarse como abogado no cuando termina la carrera. Desde ahorita uno ya se está formando como abogado. Si uno trabaja en el sector público, por ejemplo, algunas medidas que se pueden adoptar para evitar problemas de corrupción o de presiones es tercerizar, ¿no? Nosotros en registros públicos había muchas presiones políticas. Entonces, ¿qué hicimos? Para que no nos fastidie nadie, de ningún partido se dice. Entonces, el concurso de registradores públicos, el primer concurso de registradores públicos que se hizo en la SUNAT el año 2002 o 2001, ¿no? ¿Listo? Entonces, cualquier persona que llamaba a querer favorecer a alguien, uy, qué pena, nosotros no vemos el examen lo vieron. ¿Cuál? En esto de recomendar a alguien, la gente es muy astuta. No es que ustedes la van a llamar, mire doctora, ¿cómo es para que entre mi ahijado? Hay otras formas de presionar. Por ejemplo, hay un concurso público en el Ministerio de Economía y ustedes trabajan ahí, ¿no? Entonces puede ser que alguien y les diga, oiga, usted es la jefa del área de personal. Sí, qué bien, yo estoy muy contento porque mi sobrino va a postular ahí, ¿no? Él ha trabajado conmigo, ¿no? Hasta que yo asumí el Congreso, ¿no? Y entonces, sin decirles, esa persona está diciendo, oye, soy congresista, está postulando a mi sobrino. La gente se las ingenia para de forma muy sutil, recomendar a alguien. El reglamento de postulación de la SUNAT vale. Pero entonces la gente lo que hace es, no lo recomienda directa, muy solapadamente, ¿ya? Y uno tiene que estar atento con eso. Otra cosa importante, como si fuera el primero y el último. Y esto que se aplica para su trabajo se aplica para toda la vida, sobre todo en este mundo en el que estamos. Hay que vivir cada día como si fuera el primero, o sea, emprenderlo con entusiasmo, con ganas. Y también como si fuera el uno, para no caer pues en la idea que todo es eterno, ¿no? Pensar que hoy día estamos y mañana puede ser que no estemos, ¿no? Esas cosas pueden pasar, esas cosas pueden pasar. Y hablando de estar y no es, de pronto se me ha ido la conexión, parece, o se me ha ido la doctora Montes por ahí. No, doctor, Les está cuento que bien, sí lo todo estamos se ha puesto. escuchando. Perfecto, perfecto. Mientras me Sí, escuchen, no hay problema. y Bueno, también está si lo la que los ha ido creo que presentación. son las... Está, perfecto, perfecto, perfecto. Yo sí no las veo, pero si ustedes las ven, perfecto. Yo lo voy a ubicar por aquí para a ver si lo retomamos. ¿Ya? Pero voy a hacer aquí una cosa para poder, igual que usted, esta diapositiva. ¿Sabe? Creo que aquí estamos en esta. Vamos a entrar de nuevo a la diapositiva, ¿ya? Pero bueno, entonces es importante ser muy cuidadosos, ser personas muy, bueno, hay que desconfiar, sí, hay que desconfiar. Mejor es desconfiar de las personas que incurrir en el riesgo de pues confiar equivocadamente que no debemos. Es importante tener actitud positiva, ¿no? Lo que no significa tampoco ser ingenuo. Es importante ser amable, pero siempre guardando las distancias. En el caso de ustedes tienen un problema adicional, problema entre comillas, ¿no? Y es que, bueno, muchas veces por el hecho de ser mujeres, ¿no? Se ocurre que gente piensa, pues,
cosas que no son, pues empieza pues el tipo que quiere enamorarla, que quiere invitar a salir, aquí, esto, que lo otro, ¿no? Y esa es una presión muy grande que existe para la mujer. Hoy en día, felizmente, ha ido avanzar mucho en este tema de reconocimiento de derechos para las mujeres, existe la ley del acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es muy importante aquí, pues, estar atentos, ¿no? Estar atentos. Y les digo, en temas de acoso, yo le diría, siempre presuman la mala fe, mejor, ¿no? En temas de corrupción, presuman la mala fe. O sea, si dicen, me parece que me quiere corromper, pero no estoy segura, mejor asuman que sí. En este caso se aplica, piensa mal y acertarás. En este caso, sí. Ahora, ¿hay mucha corrupción en la carrera? Sí. Tanto el sector público como el privado, sí. Sí. La mayor parte de la carrera puede decirse que es corrupta, simplemente. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. Hay instituciones que son serias, hay estudios que son serios, hay empresas que son serias. No todas, por supuesto. No todas, por supuesto. Hay estudios que se sabe que son unos mafiosos. Hay instituciones del Estado que se sabe que adentro hay todas unas mafias, pero no todas partes. No todas partes es así. Y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno y lo que creo que explica aquí. Explica que asumamos esta responsabilidad, ¿no? Porque si todo estuviera perdido, la verdad, ni deberíamos dictar esta conferencia ni deberíamos enseñar nada. Pero no todo está perdido. No todo está perdido. Hay también abogados honestos, hay estudios honestos, sí los hay. Repito, no son la mayoría, no son la mayoría, pero los hay. Y esto es importante para cuando ustedes de repente digan, pero si dejo esto y si te va a ser igual, bueno, no necesariamente. Por eso a veces es importante arriesgarse, sí, pero finalmente quedar uno con la conciencia tranquila para evitar que después haya un problema posterior de que nos vamos a lamentar. Eh, en ese aspecto, de repente también ustedes pueden consultar a veces con algunos, pueden orientar, ¿no? Me han ofrecido tal estudio, ¿qué tal es? Pedir referencias, ¿no? Me dice que hay una práctica del estudio, entonces preguntar al profesor de la facultad, le puede decir, mira, ese estudio es fiable, no es confiable, ¿no? Pueden ustedes consultar, aprovechen ustedes que tengan la oportunidad en la universidad, porque ya después uno está solo en el terreno de la profesión. Hoy día tienen ustedes a quién recurrir, y entonces eso es algo que no deben ustedes dejar de. El tema de lo que es correcto e incorrecto, por supuesto que muchas veces va a tener hay cosas que a uno les puede parecer correctas y otros no. Pero por eso es importante también, bueno, usted va a llevar un curso de ética para estudiar estos temas y darse cuenta que a veces no es que las personas sean inmorales, sino que tienen de repente una mirada distinta de las cosas. Sin embargo, ello no impide que podamos tener algunos criterios objetivos. Es cierto que puede haber diferencias en la moral de una persona con respecto a otras, puede haber, pero hay ciertos criterios objetivos que son generales. Entonces, ¿qué ideas éticas podemos tener que nos sirvan de pauta? Uno, ya la dijimos, la ética es pensar en el otro. Segundo, recordar a Kant. Kant cuando dice, actúa siguiendo una máxima que tú quisieras que fuera ley universal. Y aquí ustedes se acuerdan de su curso, de los 10 cursos de filosofía que han llevado. O acordarse también de Kant cuando dice, trata a cada persona como si fuera un fin y no como si fuera. No caer en la tentación de una ética utilitarista que hoy día está muy de moda. El utilitarismo dice que algo se justifica en la medida que produzca felicidad a mayor número de personas. Y no es así, no es así. No siempre cosas que nos producen felicidad van a ser buenas. Si alguien para coimerme me regala un Audi, claro, voy a ser muy feliz, pero obviamente no es lo correcto. Hay que respetar los derechos de las minorías. Tener presente que los medios son tan importantes como los fines. Y hay una teoría ética muy que es moderna porque se ha puesto de moda, pero en verdad viene de Aristóteles, la ética de la virtud. ¿Qué cosa nos plantea la ética de la virtud? Nos dice que si, por ejemplo, hay un semáforo, no, bueno, puede ser que no me pase la luz roja porque tengo miedo que hay un policía escondido y me ponga una papeleta. Está bien, si no me paso por eso, está bien. O de repente no me pasa la luz roja porque tengo miedo que venga un carro y me choque. Bueno, bien, pero la verdadera conducta ética sería, no me paso las cosas
porque está mal pasarse la luz roja. En una sociedad civilizada se respetan las señales de tránsito. Eso es la ética de la virtud. Y ver la virtud o las virtudes o ver la ética no como algo que se nos impone y lo hacemos de mala gana. Ay, sí, pues tengo que ver la vida, ¿qué se va a hacer? No, sino verlo, la ética, como una posibilidad de realizarnos, como una posibilidad de sentirnos mejor como personas. Dice Sabater que la ética tiene que ver con buscar qué es lo mejor para nosotros, pero lo mejor no en el sentido de satisfacer nuestros intereses, sino que es lo mejor para nosotros como seres humanos, como personas que conviven con otras, ¿no? Y Sabater dice algo más, dice que el ser humano es un ser ético porque el ser humano es que somos mortales. Y como sabemos que nos podemos morir, entonces eso es un llamado a actuar éticamente. Porque si yo supiera que no me voy a morir, entonces tendría tiempo para después arreglar las cosas. Pero como sé que no hay mucho tiempo y que me muero yo, se mueren los demás, entonces necesito yo actuar éticamente. Nosotros, dice Sabater, terminamos en una especie de escenario, en un teatro, ¿no? La vida nos lanza ese escenario. Nos dice, en ese escenario tenemos que ser protagonistas, no ser menos comparsas, tener ahí un papel activo. Y estar para no descuidar, no bajar la guardia frente a las distintas situaciones que nos pueden enfrentar. Hay casos y casos, hay unos casos que pueden ser más discutibles que otros. Por ejemplo, es ético que el presidente de Francia se vaya a vacaciones. Podría parecer, pero si es mi amigo, claro, está bien, es tu amigo, créete, pues, no puedes aceptar esas cosas. Porque, repito, no solamente hay que ser honesto, sino también parecerlo. Hay un caso también en Europa de una ministra que recibía vestidos de Christian Dior. Le cortía vestidos, ¿no? Un vestido Christian Dior. Y la ministra utilizaba, y cuando la prensa se entera, pero ¿usted por qué usa vestido de Christian Dior? Y dice, ¿pero qué tiene de malo? Es un regalo. Es un regalo y yo no lo he pedido. Y yo no voy a hacer nada en favor de, no es bueno, porque mañana más tarde se está malinterpretando lo siguiente, ¿no? Mañana más tarde tengo un caso en mi oficina y digo, puedo resolverlo así WhatsApp, pero veo que justo es de Christian Dior y me acuerdo de ese traje que me regaló que valía $5.000 y entonces consciente e inconscientemente va a ser más difícil en esa empresa. Entonces es muy importante tener ese cuidado, ¿no? Por más que uno diga, pero ¿qué tiene de malo? Esto nos lleva a que también la reflexión ética tiene que ver con pensar, saber aceptar la posibilidad de que de repente estamos equivocados, que de repente nuestras ideas no son las correctas. Y entonces tenemos que tener esa de autocrítica. Y en esto se mezclan a veces las cuestiones jurídicas con las cuestiones legales. Pasó de una viceministra de Cultura que hizo un video para su pareja, que era su amante, y salió en los medios y la sacaron del cargo. No pueden sacarla por su vida íntima, pero la presidenta Chinchilla de Costa Rica la sacó porque su cargo de viceministro es un cargo de confianza. Y entonces podía legalmente pedirla así, porque la ministra le perdió la confianza, porque dijo, si esta mujer no sabe cuidar su vida privada como debiera, entonces, ¿qué va a hacer con las responsabilidades que tiene como ministra, ¿no? Entonces, ¿es importante el sector público actuar correctamente? Sí, claro, ¿no? Gary Hart tenía posibilidad de ser el nuevo Kennedy en los años 80, pero finalmente tuvo que dejar la carrera presidencial por los demócratas porque se descubrió que engañaba a la esposa con una modelo muy famosa llamada Donna Rice, ¿no? Y así podemos encontrar distintos casos y ejemplos que es fundamental finalmente la actitud ética en el Estado. Vean ustedes, el presidente de la República Kuczynski, fue sacado tuvo que renunciar por incapacidad moral. Vean ustedes la importancia que tiene la moral y eso otra cosa dominando, ¿no? Se dice, es una falta moral, si fuera algo mínimo. Ojo, las faltas morales no son menos graves que las faltas jurídicas necesariamente. A veces una falta moral puede ser peor que una falta de tipo legal. Si yo no firmo mi asistencia a clase, estoy cometiendo una falta legal. Pero peor sería que de repente vi pedir el examen, me voy con mis alumnas, pues nos vamos de parranda, ¿no? No estoy violando ninguna norma legal, no hay norma legal que lo prohíba, pero obviamente moralmente estaría en falta y la facultad seguramente me sancionaría, me votaría, me enviarían a todo por lo menos. Entonces, es importante el detenernos a pensar en que de repente aquello que pensamos que es correcto, de repente no lo es. Y si tenemos convicciones, pues defender nuestras convicciones que se basan en valores. Ustedes tienen una buena formación que les ha dado.
y tienen una cierta idea de distinguir lo correcto de lo incorrecto bastante desarrollada. Vean ustedes cómo en otros países, cuando se descubrió que una ministra copió, renunció, o un ministro renunció. Aquí en el Perú se puede dar el lujo a una persona de copiar y hasta ser un candidato presidencial con posibilidades de llegar, ¿no?, a esta instancia, ¿no? Algunos datos. En registros públicos se mandaron a construir escritorios sin cajones hace varios años para que la gente no guarde ahí las coimas. En muchos bancos los empleados pueden recibir regalos de clientes solamente hasta cierto valor para que no haya corrupción. Los empleados de la embajada de Vietnam no pueden recibir regalos de más de 50 euros. Pero en fin. Datos finales. Las instituciones que tienen mejor imagen en la opinión pública son aquellas más recientes por lo general, ¿no? Un dato para pensar. Bien, último, y esto le vamos a pasar esto último, unas ideas finales, ahora sí, porque ya tenemos suficiente tiempo para no aburrir demasiado. Cuando se habla de ética, a veces se piensa, pero ¿para qué hablar de ética? Ya tanto se habla de ética, ¿qué de nuevo se va a decir? ¿No? Ya para qué tanta cosa, ¿servirá de algo? Uno tiene de repente sobrinos, ¿no?, pequeños, ¿no? Y dice, ¿servirá algo hablarles de ética? ¿Servirá? De repente es por gusto, ¿no? Sin embargo, aquí hay un japonés, Masaru Emoto, que vino al Perú y ya falleció, que hizo un estudio bien interesante. Él se fue a Japón, a un lugar donde había un manantial de agua pura, y tomó muestras de agua pura y la puso en distintas botellas. Y entonces a una de esas aguas les hablaba bonito, ¿no? Decía, agua, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto verte, este día maravilloso. A otra decía, agua desgraciada, maldita, ¿no? A una le ponía música, una música tal, a otra le ponía una música cual. Entonces sometió a las distintas aguas a distintos estímulos. Y entonces, fíjense la imagen, esta es la imagen de los cristales del agua, o sea, el agua vista en un laboratorio, sus moléculas, imagen de los cristales de agua después de escuchar la canción Noche de Paz. Alguien podría pensar, profesor, lo ponían tongo y sería igual. No. Si era otra música u otro estímulo, era distinto. Si, por ejemplo, al agua le decían que era repugnante, asqueroso, la consistencia del agua era mucho más violenta, la estructura de la molécula de agua era más violenta. Si de repente una tenía un estímulo positivo y uno negativo, la comparábamos, por ejemplo, aquí teníamos ángel y demonio, los resultados eran muy diferentes, como lo ven en estas imágenes. A otra muestra de agua lo sometieron a heavy metal, ¿no? Y bueno, con perdón a los que les guste el heavy metal, el agua terminó, parece medio aturdida ahí con la música. Y finalmente tenemos las imágenes de las moléculas de agua expuestas a las palabras amor y gracias. Una estructura mucho más refinada, ¿no?, mucho más amigable, ¿no?, mucho más cercana. Y entonces la conclusión que esto nos deja es que, bueno, de repente entonces, podemos pensar lo siguiente. El hablar sobre valores de algo debe servir. Porque si hablándole bien al agua, el agua adquiere formas más hermosas, entonces, si eso pasa con el agua, que no tiene oídos, que no tiene conciencia, pues con más razón debe pasar en los seres humanos, que sí tenemos, se supone, conciencia, razón, inteligencia. Y en todo caso, pensar que, por último, el ser humano, las 3/4 está constituido por agua. Así que de algo debe servir hablar sobre valores. Y creo yo, como profesor de esta universidad desde hace más de 25 años, creo que ya son 30, que hablar de valores sí sirve. En esta facultad, si hay algo que distingue la historia de la facultad, y las profesoras presentes lo saben, es que siempre desde el inicio se habló de valores. Se habló de valores, valores, valores. Y eso ha permitido tener la calidad de egresadas que tenemos, que han abierto el camino a las demás egresadas, porque los profesores, claro, determinan mucho el prestigio universitario, pero sobre todo son las alumnas. Y por eso es la responsabilidad que tienen ustedes, la responsabilidad de actuar correctamente y actuar éticamente, de llevar a la práctica los valores con que los formaron ustedes en sus casas, como también con los valores que han tenido ustedes y que tienen y viven todavía y deben compartir en esta casa que es la UNIFE para todos nosotros. Yo les agradezco su atención, les deseo lo mejor y agradezco pues nuevamente a la doctora Montes por su invitación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy agradecido por su disertación
en nombre de todas las participantes y en mío. Les estoy invitando a las estudiantes a que por favor hagan sus preguntas. Tengo una Encantado. pregunta, sí, A de ver, Ani. Ani, ¿puedes abrir tu micro? Ani, no te estamos escuchando. Tu micro está desactivado, pero no te estamos escuchando. Y si deseas, puedes escribirlo en el chat. Yo le hago la pregunta al doctor. ¿Ahora me Ahora escuchan? creo que sí. Ahora sí, ahora sí. ahora Listo, sí. Ani, te escuchamos. Estaba hablando hace rato. Em, buenas noches, doctor. Buenas noches. Mi pregunta va relacionada a si una persona de verdad tiene la percepción correcta sobre su propia ética. Es decir, una persona podría llegar a decir que su ética es intachable y llegar a hacerlo en la vida real. Y por otro lado, mi pregunta va referida a si este factor externo de siempre tener a alguien diciéndote o haciendo creer que cierto grupo, o si perteneces a cierto grupo, vas a ser eh, una persona corrupta, al final termina convirtiendo en lo que dicen que eres, a pesar de que no. Más va relacionado, por ejemplo, en los grupos políticos que ya están formados y que definitivamente, seas quien seas, Sí. si te introduces a este grupo político, ya te tachan de corrupto. Ahí va Ajá. más relacionado a ese ejemplo. Y Esas ya. son mis A dos ver, preguntas. a ver. Las dos preguntas son bien complejas. Vamos a tratar de contestarlas, ¿ya? Entonces, en la segunda hablamos de los sesgos, en la segunda pregunta. En la primera, a ver, aquí es lo siguiente. Hay personas que son buenas y hay personas que son malas. Pero hay personas que de repente no son malas, pero que creen que lo que hacen es lo correcto. ¿Ya? Entonces, hay quienes dicen que, bueno, la ética es algo que depende de cada uno. Con eso hay que tener cuidado, porque si decimos que la ética depende de cada uno, entonces Abimael Guzmán no es un inmoral porque él piensa que hacía lo correcto. O un tipo que le pega a su esposa porque él piensa que la esposa tiene que obedecerle, entonces estaría haciendo lo correcto porque le parece que es lo correcto. Entonces, no es verdad esa mirada subjetivista de la ética que dice que la ética es aquello que nos parece correcto. No. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque puede ser que a mí me parezca algo correcto, pero tengo que pensar que de repente no lo es. ¿Qué es lo correcto? Ese es el gran dilema que tenemos. Lo importante, en primer lugar, es saber que debemos buscar el bien. Lo importante es saber que tenemos que hacer lo correcto. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es lo correcto? Muy bien, ya bastante es el asumir que tenemos que buscar hacer lo correcto, pero ¿cómo saber qué es lo correcto? Miren, yo creo que lo importante aquí es partir de lo siguiente, que la idea de lo correcto, hay una idea que es de lo correcto, pero que no necesariamente es la mía, de Patti, de Yasmín, de Videl, de Rosa, de Annie, Elizabeth o de quien sea. Alguien debe estar más cerca de la verdad. Y entonces tenemos que aceptar nosotros que nuestra idea de lo correcto de repente está bien, pero de repente no. Y por eso escuchar al otro. Porque no hay una persona que tenga la verdad, y menos nosotros mismos, pero sí nos podemos ir acercando más a ella. Popper decía que no hay verdades absolutas, sino aproximaciones a la verdad. Y entonces, en el caso del pensamiento ético, yo creo que lo importante es tener presente que si bien es cierto, todos tenemos una idea de lo que es correcto, tenemos siempre que pensar y repensar esas ideas, porque de repente estamos equivocados. Y aquí empalmamos con la segunda pregunta, porque tenemos sesgos. Hay sesgos que nos condicionan, de los cuales de repente no somos conscientes. Por ejemplo, hay personas que piensan, los venezolanos son unos delincuentes. Y en verdad no todos los venezolanos son así. Hay personas que dicen, los hombres son una basura, como dice la canción. Y bueno, la mayoría sí, pero no todos. ¿Ya? Entonces, hay ciertos sesgos que tenemos en nuestras mentes y tenemos que tratar de descubrirlos para evitar caer en ellos. Hay sesgos, por ejemplo, que dicen a veces las mujeres no son corruptas, pero también hay mujeres corruptas. Yo diría que no tanto como los hombres. De hecho, hay más policías corruptos hombres que mujeres, pero también hay mujeres policías que son corruptas. Entonces, lo importante es pensar, repensar,
el tratar de entender lo siguiente. No es que haya tantas éticas como personas haya. Hay una ética que es la correcta. El reto que tenemos es alcanzarla, descubrirla. ¿Cuál es esa ética? Yo no les puedo decir cuál es esa ética, porque no soy nadie para hacerlo. Pero sí podemos tener algunas pautas. Pensamiento ético significa, por ejemplo, hay una idea que tenían los griegos, la encrateia, significa tomar uno sus propias decisiones, hacer algo porque a mí me parece. Entonces, si de repente, si tú, cuando termine la pandemia, te vas a una fiesta y tomas unos tragos, que sea porque te gusta tomar unos tragos, no porque todas mis amigas lo hacen, no porque se van a decir que soy una quedada, porque no. Decían los griegos, actúa según lo que tú creas que debas hacer. Aun cuando los demás te digan todo lo contrario, uno tiene que tomar sus propias decisiones. Pero el segundo elemento es la fronesis, la actitud frenética, pensar antes de actuar. Entonces podemos tener algunas pautas. Las ideas de Kant también nos pueden ayudar, que las hemos mencionado. Y a partir de esas pautas ir construyendo nuestra ética. Repito, nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar y nos equivocamos muchas veces. Y seguramente yo más que cualquiera de ustedes. Pero lo importante por eso es saber aceptar que somos seres falibles. Y al aceptarnos como seres falibles tenemos que ser humildes y aceptar que podemos estar equivocados. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo ha sido la última vez que han escuchado a alguien que haya dicho, uy, estaba equivocado? Hoy día uno de los grandes problemas que tenemos como sociedad es que la gente, todo el mundo cree que tiene la razón. Todo el mundo cree que tiene la razón. Y siempre el otro es el que no tiene la razón. Y cuando el otro no piensa como yo, el otro es el intolerante, el otro es el dogmático, el otro es el cerrado. Y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que cambiarlo. No se trata de asumir posiciones extremistas. Que si tú piensas tal cosa, eres tal cosa. Piensas tal, no necesariamente es así. Y podemos hablar acá de distintos temas, ¿no? El tema de la unión civil, el aborto, la eutanasia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay una frase que dice Alfonso López Quintás, que es un español que ha estudiado mucho el tema de la ética, que dice que la verdadera tolerancia es buscar juntos la verdad. Y entonces, en el propósito de alcanzar la ética, creo que es importante el buscarlo juntos, respetando al otro, sin soberbias por razón de sexo, por razón de cargo, por razón de edad. Buscando con la mayor humildad el tratar de llegar a esa verdad y que eso sea lo que finalmente guíe e inspire nuestros actos. No sé si con eso he contestado la pregunta, pero bueno, Sí, espero haber servido de algo. Muchas gracias. Encantado. Ok, doctor, muchas gracias. Si hubiera otra pregunta, por favor, les agradecería. Ok, Rosa, muchas gracias. Rosa Sí. y después Ruth. Gracias, Rosa. Adelante. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Qué gusto. Sí. Bueno, siempre es un gusto poder escucharlo. Gracias. Y bueno, mi pregunta iba más que todo a que el Estado peruano debería ser el único responsable en sí de esta lucha contra la corrupción. Por ejemplo, yo considero que el tema de la lucha contra la corrupción en realidad empezaría por actos individuales, ¿no? De cada ciudadano, porque como usted mismo lo ha mencionado, en el día a día, en la misma familia, ¿no? Entre los amigos, hay situaciones de corrupción. Sí, y obviamente esas acciones pueden llevarse a algo más graves, ¿no? Como poder coimear, por ejemplo, a un policía o tener pues tráfico de influencias ahí en el Poder Judicial o lo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, en este punto yo considero pues que la ética, la integridad debería venir de cada ciudadano para poder combatir esta lucha, luchar contra la corrupción, ¿no? Sin embargo, vemos que comentarios de la ciudadanía que es solamente responsabilidad del Estado esto, ¿no? Que hay más funcionarios públicos corruptos que ciudadanos. O hay, por ejemplo, en nuestro caso, en abogados, hay mucho más abogados corruptos. Entonces, ¿usted qué opina acerca de eso? Estoy de acuerdo. Creo que
si bien el Estado tiene una gran responsabilidad, de nada sirve cualquier acción del Estado si la sociedad no está dispuesta a apoyar. El problema de la lucha contra la corrupción, ¿no? Contra la falta de valores, es algo que tiene que abordarse integralmente. Tienen cierta responsabilidad especial el Estado, las universidades, los colegios, los medios de comunicación, sí, pero toda la sociedad, porque finalmente todos somos responsables. Y yo creo que el camino está en empezar por nosotros mismos, que es lo que da a nuestro alcance. Y en ese sentido, el ejemplo de uno puede servir a otros, ¿no? Y aquí se puede aplicar lo que ustedes conocen de su curso de filosofía del derecho y la física, el efecto mariposa, ¿no? Entonces, un pequeño acto puede generar un efecto y este otro, y este otro, y este otro. Entonces, una persona, por ejemplo, se ofrece, ¿no? Cuando empieza la pandemia, mira, si tienes algún problema para hacer tus compras, yo te lo hago, ¿no? Y alguien dice, oye, tengo que hacer lo mismo, yo también, y se repiten conductas positivas, ¿no? O gente que decide hacer una colecta por aquí y por allá para ayudar a ciertas personas. En realidad, echarle la culpa al Estado de la lucha contra la corrupción es lavarnos las manos. En el caso de nuestra profesión, si hay corrupción en la justicia, es porque hay abogados corruptos. No habría jueces corruptos si no habría abogados corruptos. Esa es la verdad. Entonces, ahí hay que hacer bastante. Pero también yo haría aquí lo siguiente para ustedes. Miren, a ver, ustedes como chicas jóvenes que son, pues quieren cambiar el mundo. Pues no se olviden de eso. No se olviden que ustedes entraron en esta carrera porque querían cambiar el mundo, porque ustedes veían que había muchas injusticias y ustedes querían cambiar el mundo. Pues no se olviden de ese propósito. No se olviden de ese propósito. ¿Ya? Pero también acuérdense que, miren, si ustedes no pueden cambiar el mundo, ya bastante será con que el mundo no las cambie ustedes. Ya bastante será con eso. ¿Ah? Y entonces es importante, en ese sentido, mantener una línea de conducta. Ustedes han tenido una formación de sus casas, tienen una formación que da la universidad. Pero lo que ustedes hagan con sus vidas depende de ustedes. Su papá puede ser que le diga, hijita, no robes, no coimees, hijita, no consumas drogas. Pero ustedes saben que si ustedes quieren hacer lo que quieren hacer, lo pueden hacer. Si ustedes quieren drogarse, lo pueden hacer por más controles que tengan sus papás. Si ustedes quieren copiar en un examen, pueden copiar. Hay formas hoy en día de copiar sin que nadie se dé cuenta. No se le dé a ustedes porque sé que no les interesa para copiar. Pero finalmente todo depende de uno. Todo depende de uno. Depende de uno, más allá de los controles que puedan haber, finalmente todo depende de uno. Por ejemplo, puede ser que de repente yo quiero insultar a una alumna, espero al final de la clase y le insulto. Como no va a haber pruebas, no va a pasar nada. O de repente yo sé que la clonación está prohibida, pero la puedo hacer en mi laboratorio. Entonces, lo importante más allá de lo que el Estado pretende hacer a través de las normas jurídicas o la sociedad a través de las normas morales, es la conducta personal de cada uno. Eso es lo importante. Porque, repito, se le puede sacar la vuelta a las normas. Puedo hacer las cosas escondidas y nadie se da cuenta. Lo importante está en mí. Y para ser más gráficos. Si ustedes quisieran engañar a su enamorado, lo podrían engañar. Lo único que impide que le engañe es su conciencia moral, es su línea ética. Eso es fundamental. Y eso se aplica para todas nuestras vidas. Por eso la lucha en el tema de la ética es una lucha individual y colectiva, de los dos lados. Este asunto de la pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros. Ustedes han visto cómo hay personas que han sido capaces de vender medicinas falsas, ¿no es cierto? O de adulterar balones de oxígeno. Pero también hemos visto personas buenas, ¿no? Que han demostrado que no todo está perdido. Que esta pandemia puede servir también para valorar aquello importante que tenemos en la vida. Y hemos visto cómo lo importante es la salud, la familia y el poder ser solidarios unos con otros para salir de esta situación tan terrible en la que nos encontramos. Señorita, buen día. Tenía alguna pregunta, creo, por ahí. Sí. Gracias, doctor. Gracias, Encantado. Rosa. Gracias, sí. Señorita, buen día. ¿Usted levantó la mano? Creo que
No nos escucha. Antonet, buen día. Sí, el micro está desactivado, pero no te escuchamos. Podrías escribir quizás, Antonet. Ok. ¿Alguna otra pregunta, chicas, señoritas? Buenas noches, doctora, ¿me escucha? Ahora sí, perfecto, listo, le escuchamos. Buenas noches, doctor Cárdenas, reiterarle Buenas y un noches. gusto poder escucharlo nuevamente. Bueno, mi duda radica en relación a las estrategias legales que aplican ya los abogados como litigantes. Muchos de ellos utilizan estrategias procesales para agilizar o para retardar los procesos que ya están en curso. Y usted desde la ética, ¿cómo definiría el ejercicio legítimo de la profesión del abogado? ¿Y cuál sería el límite para determinar que hay un ejercicio legítimo y este ejercicio legítimo sea un eximente, por ejemplo, del delito de tráfico de influencias? Que he visto un caso donde detallaban este contenido de la profesión, del ejercicio legítimo de la profesión del abogado, y prácticamente eximían a la persona o al abogado para culparlo del delito de tráfico de influencias. Entonces, desde la ética, ¿usted cómo definiría este ejercicio legítimo de la profesión y cuáles serían los límites para definir este ejercicio? Correcto, muy bien. Antes de contestarle, señorita Buendía, quiero felicitarle. Usted ha sido elegida representante estudiantil, así que aprovecho para felicitarle a usted y a toda la nueva representación estudiantil en el Consejo de Facultad. Ahora, yendo a su pregunta, bueno, aquí hay lo siguiente, pues, que los abogados, por nuestra formación, podemos utilizar el conocimiento legal para el bien o para el mal. Entonces, puede ser que uno juegue hasta cierto punto, hasta llegar a un límite, ¿no? Y puede ser que algunos transgredan esos límites con impunidad, porque justamente el conocimiento del derecho a veces permite eso, y es un conocimiento mal utilizado. El saber puede utilizarse para hacer el bien o para hacer el mal. Hay formas, le decía hace un rato, hay formas de presionar, hay formas de recomendar a alguien sin recomendarlo expresamente. Y entonces, por eso es importante la actitud personal. Uno, para darse cuenta de las situaciones y dos, para manejarlas. ¿Cuáles son los límites que hay para que un abogado no use recursos indebidos? Bueno, los límites están en las propias normas. Tienen ustedes el Código de Ética de los Abogados, tienen ustedes el Código de Ética de la Función Pública, tienen ustedes una serie de normas. Hay pronunciamientos, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, donde se han sancionado jueces por hacer juicio por gusto, engañar a una persona, hacerle creer que le pueden dar la razón y tener un proceso que dura años, ¿no? Sabiendo que no tiene ningún sentido. Y ya hay sanciones a abogados por ese tipo de causas y la recomendación a los abogados de que pues no engañen a las personas, ¿no? Pero claro, muchas veces el abogado se aprovecha del desconocimiento de las personas. Y entonces, si hace mal el escrito y pierden, le echan la culpa que el juez es corrupto, ¿no? O de repente, para impresionar al cliente, hacen un escrito de queja contra el juez. Mire, vamos a empapelarlo al juez y el cliente contento. Ah, mi abogado buenazo, hizo un escrito de 7 páginas que gana el juez. Pero el escrito es un mamarracho, no dice nada, ¿no? Entonces, hay límites que vienen por el control que debe ejercer el Colegio de Abogados, que no siempre tiene un papel activo, pero debería tenerlo. Hay límites que pueden tener que ver con las normas legales. Hay límites que pueden tener que ver con la opinión pública. Hemos visto, por ejemplo, como este señor abogado Muñoz, si no me equivoco, que dijo que esta chica que la habían violado, ¿no es cierto? 5 personas, dijo que él, en otras palabras, la culpa era la chica porque le gustaba la vida social. Ustedes han visto cómo los medios mediáticamente ese señor ha hecho una respuesta, ¿no? Y aun cuando no haya tenido ninguna sanción del Colegio de Abogados por el momento, ya, digamos, la comunidad lo ha sancionado moralmente, ¿no? Lo que puede ser peor todavía que una sanción del Colegio de Abogados. Entonces la sociedad también debe estar alerta para algunas actuaciones indebidas y estas deben hacerse salir a la luz. Los medios de comunicación también pueden ayudar mucho en esto, ¿no? Poniendo en evidencia la corrupción que hay dentro de la profesión también. Pero finalmente,
finalmente, por más prensa que haya, por más redes sociales, por más normas, lo único que puede impedir que ustedes sean corruptas o no es su conciencia moral. Es lo único que puede impedir. Porque hay cosas indebidas que se pueden hacer que parezcan perfectamente legales. Se pueden hacer cosas así. Pero justamente, por eso digo, lo único que puede impedir que uno haga esas cosas es finalmente la conciencia de cada uno. Por eso es tan importante su formación. Por eso es que la UNIFE se preocupa por la formación en valores de sus alumnos. Porque no se trata solamente de tener conocimiento, sino también de ser buenas personas. Yo a los alumnos que están postulando a la carrera, cuando he tenido que hablar con postulantes, yo le decía lo siguiente: mira, seguramente a ti te han dicho que hay muchos abogados, ¿para qué quieres estudiar derecho? Bueno, a esas personas de tu familia que te digan eso, tú dices lo siguiente: ¿hay un montón de abogados? Sí, en verdad hay un montón. Pero abogados preparados, estos ya no son un montón, esos son algunos más o menos. Algunos. Y abogados preparados, y además honestos, esos son poquitos. Entonces, si tú quieres estar en ese grupo, no te preocupes, que ahí no hay mucha competencia. Donde hay competencia es en la mediocridad, en la corrupción. Pero abogados bien preparados y honestos, ahí son menos. Y esos abogados tienen un requerimiento especial en el mercado. Puede ser que el camino sea más difícil, claro que sí. El camino del bien no siempre es el más feliz. Todos queremos tener cuanto antes nuestro carro, nuestra casa, etc. Y más aún en una sociedad consumista como la nuestra, la tentación es más grande. En una sociedad donde una persona parece que vale más por lo que tiene que por lo que es. Pero justamente lo que se trata, señoritas, es de que ustedes sean capaces de ir contra la corriente. Capaces de saber esperar, de saber que todo tiene su tiempo. Y que más importante que cualquier cosa que uno pueda tener, más importante que la cantidad de amigos que uno pueda tener en las redes sociales, es que uno esté en paz consigo mismo, que uno pueda mirar a sus hijos a la cara y sentirse satisfechos de que lo poco o mucho que le puedan dar es algo que han conseguido con su esfuerzo y honestamente. Eso vale más que cualquier cosa. Y son cosas que uno valora a lo largo de la vida, cuando uno va encontrándole cada vez más el sentido de una serie de cosas. No hay que apresurarnos. Todo llega en su momento, sí. Repito, no es fácil hacer bien las cosas, no es fácil. Ustedes van a tener un montón de tentaciones, van a tener un montón. Pero ahí es cuando se pone a prueba justamente lo que uno vale como persona. Y nosotros confiamos justamente por eso en que ustedes sabrán enfrentar esos desafíos y les podrá ir bien en su vida. Y saben que siempre tendrán, siendo alumnas o dejando de serlo, tendrán siempre ustedes ahí el respaldo, el consejo atento de sus profesores en lo que podamos servirles y ayudarles. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Placer. Gracias, señorita. Buen día. Tengo una pregunta, doctor, y agradezco a las que tuvieran unas preguntas para ya ir cerrando. Roxana nos pregunta, y está relacionado con lo que ya mencionó, ¿no? ¿Qué opinión le merece a usted el caso de La Manada y las declaraciones del abogado de uno de los acusados que dijo que la señorita denunciante estaría acostumbrada a la vida social? Desde el punto de vista ético, ¿cómo debemos actuar los abogados? Es la consulta Miren, de Roxana Álvarez. buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Y en este caso, fíjense, ¿eh? A ver, algunas cuestiones muy puntuales. ¿Eh? Primer lugar, siempre acuérdense ustedes que tenemos una formación jurídica y existe un principio de presunción de inocencia. Ahora, todo indica de que estos chicos son culpables. Es muy probable que sean culpables. La justicia tiene que seguir su curso. Pero hay cosas que hay que ver. Por ejemplo, fíjense, tenemos que ver si fueron culpables los 5, o fueron culpables 4, o fueron culpables 3. Por ejemplo, eso es algo que hay que ver. No se sabe, por ejemplo, desde el punto de vista estrictamente legal, no se sabe, por lo menos públicamente no se sabe, si encontraron en la chica rastros de semen de los 5, de 4, de 1. Las investigaciones seguramente lo van a determinar. Repito, lo más probable es que sean culpables, es lo más probable, hay suficientes indicios para hacerlo. Pero esto tiene que corroborarse en un proceso judicial. Ahora, ¿estos acusados tienen derecho a un abogado? Claro que tienen derecho a un abogado. Toda persona tiene derecho a un abogado.
El que ellos tengan un abogado no es malo, pero el abogado tiene que defender dentro de la ley y respetando las normas. Cuando este abogado ha de entender que esta chica tendría una vida, entre comillas, alegre, una vida movida o social, pues en verdad está denigrando a la profesión, está yendo contra la dignidad de esta chica, ¿no? Es más, aun cuando pudiera ser verdad lo que el abogado trató de decir, aun cuando eso pudiera ser verdad, que no lo sabemos y no creo que lo sea, pero aun cuando sea verdad, pues igual está mal, ¿no? Igual ha denigrado a esta chica, ha caído, ha repetido un prejuicio que tienen muchas personas y que no por eso puede aceptarse. Es un caso que hay que verlo con mucha atención, ¿no? Hay que verlo con mucha atención. El caso de la manada que ocurrió en España fue un caso muy dramático, jurídicamente interesante, porque la chica conoce a un chico, en el caso en España, ¿eh? Y se va caminando con él, tomando unos tragos, y de ahí van a un edificio, a la entrada de un edificio. Y el tipo quieren violarla. La chica no se resiste porque dijo, ya que voy a hacer acá, si me resisto me van a pegar, me van a matar, porque ella había gritado al principio, vio que no podía hacer nada y dejó que hicieran lo que querían hacer. Entonces, en su defensa, estos forajidos dijeron, ella aceptaba, ha sido consentido. Y entonces ellos han llevado a discutir el tema del consentimiento. Y ustedes ya han revisado su código penal, saben que para que haya violación en nuestro medio, no es necesario, no es obligatorio que haya requisito de que pues, la persona sí haya resistido, ¿no? En este caso, aparentemente no ha habido resistencia, ¿no? De acuerdo a lo que nos dicen todas las versiones que hay. Hay que ver el caso con mucha atención, con mucho criterio, pero más allá del tema legal, también reflexionar sobre todo lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué responsabilidades tenemos todos en la sociedad para que pasen este tipo de cosas? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos todos? ¿Ya? Y en el caso de ustedes es particularmente importante. Los chicos y las chicas son más o menos de su edad. Entonces, ¿qué puede hacer que pasen estas cosas? ¿Y qué debemos hacer todos para evitar que estas cosas pasen nuevamente, ¿no? Esa creo que es una reflexión. Fíjense que hemos tenido el caso de unos chicos irresponsables que se fueron a una discoteca y se murieron, ¿no? Y ahora tenemos este otro caso. Entonces, hay algo que está pasando como sociedad que tenemos que pensar bien qué es lo que está pasando. Repito, hay que condenarlos a los culpables, por supuesto que sí, pero también hay que pensar la responsabilidad que podamos tener todos y qué hacemos todos para que estas cosas no pasen. Ok, doctor, muchas gracias. En nombre de la Facultad de Derecho y en especial el mío como jefa del CECIGRA Derecho de la Facultad, le agradecemos muchísimo su participación. Voy a dejar las palabras de la doctora Gisela Vidal, quien va a agradecerle. Muchas gracias, doctor. Doctor, buenas noches, queridas estudiantes. A Buenas nombre noches. Buenas Sí. noches, doctor. A nombre de la Escuela Profesional de Derecho y de la Oficina de Prácticas de Preprofesionales y CECIGRA Derecho, le agradecemos por su charla dictada justamente el día de hoy y esperamos que su experiencia profesional, las explicaciones que ha brindado y los consejos expresados sobre la importancia de la ética y los valores en el ejercicio profesional, nuestros estudiantes lo puedan internalizar y aplicar en su vida con la motivación de llegar a ser la mejor versión de sí mismas que como profesionales y personas íntegras pueden llegar a ser. Eso al menos nosotros esperamos y que es además lo que nuestro país necesita. Le agradecemos mucho, doctor Cárdenas, que esté con nosotros el día de hoy. Sus charlas son de mucho agrado por parte de nuestras estudiantes y también de nosotros, los docentes, que hemos sido sus estudiantes también en su oportunidad. Usted ha sido nuestro docente. Le agradezco también a la doctora Patricia Montes por estar con nosotros en el día de hoy y a todas ustedes por estar también atentas a esta hermosa charla que ha dictado nuestro querido docente, el doctor Ronald Cárdenas. Muchísimas gracias y será entonces con nosotros hasta una próxima oportunidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias a ustedes. Un gusto. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.